Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Isaías capítulo 51, en el verso 11, para hablar del tema la esclavitud y su final. La esclavitud y su final. Estamos aquí para hablar de esta gran crisis surgida en el corazón del ser humano. La esclavitud es la privación de la libertad para ser sometido a la fuerza a alguien y ser reducido a la condición de un siervo sin paga. En la historia de la raza humana ha existido la esclavitud. Y los estudiosos en la materia dicen que aún en el presente persiste esta tragedia de la esclavitud. Se dice que hay países en el África, como en Sudán y otros lugares, donde persiste la esclavitud como tal. Dicho de otra manera, que no es encubierta, sino abiertamente, los que son más fuertes, de unos estados o departamentos más fuertes del país, se han llegado a los departamentos, porque hay guerras entre ellos, a los departamentos más débiles y esclavizan a las personas, se las llevan, como en la época de antes, igual. Incluso hay cruzadas o campañas de algunas iglesias en países como en Estados Unidos y otros, donde se están haciendo esfuerzos para comprar los derechos de propiedad de estas personas, de por lo menos los que se pueda, y darles su documentación de libertad. Triste como pueda parecer, esa condición ha persistido en la raza humana desde los tiempos remotos. Sin embargo, hay otra condición que todavía es más triste, y es la esclavitud espiritual. ¿Por qué es más triste? Porque la persona que está en esa condición ha sido reducida y sin embargo no se da cuenta. Entonces, al pasar desapercibida, se aumenta en números extravagantes y sin embargo nadie pone el grito en el cielo, porque frente a estas otras cosas sí hay quienes se levantan y dicen: promovemos la libertad de los esclavos en tal parte, pero porque es notorio. Pero cuando la esclavitud es encubierta, entonces ¿quién grita a favor de quién? Esta es la condición, y en esta noche yo he querido leer esta palabra para mirar la esclavitud, no sus causas, porque hay una causa declarada abiertamente en la palabra que dice cómo es que la persona se vuelve un esclavo, y con esa sola, aunque hay muchas causas adyacentes, o sea, más que esa, pero la primera causa, la de fondo, es la que dice la escritura en el libro de San Juan capítulo 8. El que hace pecado se convierte en un esclavo del pecado. Entonces quiere decir que la causa de la esclavitud es el pecado. Lógico, la persona no se da cuenta. Esa es la tragedia más grande que estamos hablando. Pero ahora yo no quiero mirar o dedicarme a mirar las causas del pecado, sino
las secuelas, todas las condiciones a las cuales la esclavitud lleva a una persona. Y en esto no hablaríamos solamente de personas que nunca han conocido el evangelio, sino a cualquier persona que por alguna razón se ha esclavizado. Recuerde que los que ya hemos entregado nuestro corazón al Señor somos libres. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, en el verso 2. Sin embargo, si una persona después de ser libre en Cristo abre la puerta y comienza a hacer otra vez, a vivir otra vez su vieja condición, entonces corre el riesgo de ser esclavizado. La parte que leímos es referente al pueblo de Israel, quien era un pueblo libre y de pronto fue esclavo otra vez. Ellos habían sido esclavos, fueron libertados, estuvieron como esclavos en Egipto 430 años, dice la palabra, fueron sacados de allá, Dios los sacó de allá a través de Moisés, usando a este hombre de Dios, y luego de ellos estar libres viviendo en su tierra que Dios les dio, entonces la escritura dice que volvieron a ser esclavizados. Y esta parte se refiere a eso, lo cual quiere decir que hay que mirarlo desde los varios puntos de vista, que habrá personas esclavizadas después de haber sido comprados por el Señor y de tener la vida eterna y tener la salvación. Sin embargo, un descuido, una forma de ver la vida de una manera muy liviana, los hizo volver otra vez a esa esclavitud. Entonces queremos mirar en esta noche cómo es esa esclavitud, cuáles eran las condiciones causadas en la parte personal al esclavo, en este caso al pueblo de Israel. En el capítulo 51, en el verso 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Así que aquí hay una de las situaciones tristes y terribles para el esclavo, la soledad. Y dicen que la soledad mata, hermanos. Dicen que la soledad mata. Mientras haya soledad, no hay inspiración. El ser humano no fue hecho para vivir en soledad. Desde el comienzo, cuando Dios creó a Adán, la escritura dice que después de Adán haber hecho una cantidad de oficios que el Señor le encomendó, como ponerle nombre a todos los animales, etcétera, Adán encontró que no había nadie que pudiera llenarle, satisfacer, compartir con él, y se sintió mal, porque no había una contraparte, alguien que llenara en su parte emotiva, con quien él pudiera compartir. De hecho, la naturaleza era muy diferente en los días de él, porque no había entrado el pecado. Entonces los animales se comportaban diferente y el ser humano tenía una comunión diferente, podía compartir, bueno, una gran cantidad de cosas. La naturaleza era muy bella, sigue siendo bella, aunque no es tan bella como antes, está muy desmejorada. A las planticas se las comen las hormigas, los gusanos, se pudren las raíces, se dañan, etcétera. Pero de todas maneras todavía la naturaleza es muy hermosa. Imagínese antes. ¿Cómo sería en ese tiempo? Si usted va a un lugar donde haya cultivos de flores, o donde los árboles brotan tantísimas hojas de unos colores tan tremendos, y si hay un río tranquilo, porque ahora, por ejemplo, la gente tiene miedo de vivir cerca del río, ¿ah?
La naturaleza está tan desbordada que cuando usted se imagina un río tranquilo, siente ese gozo, dice, bueno, yo me voy a quedar ahí un ratito y ese correr de las aguas. Pero ahora la gente no quiere vivir a la orilla del río porque la naturaleza está loca. Entonces las personas piensan, si me quedo a la orilla del río, en cualquier momento se desborda y me lleva, acaba conmigo. A la orilla de la mar, la gente también tiene miedo de vivir a la orilla de la mar. Todavía mucha gente va al mar para pasear y disfrutar de las aguas del mar. Pero con los acontecimientos de la naturaleza enloquecido, la gente tiene miedo de vivir junto al mar. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo era una belleza, porque la naturaleza no estaba enloquecida. Recuerde que la naturaleza se ha enloquecido por causa del pecado también. Y usted dice, no, pastor, no, hablemos científicamente. Mire, lo que pasa es que el calentamiento de la tierra, el calentamiento global, la capa de ozono, los rayos que están penetrando, y entonces todo eso, pero si usted lo mira bien, se da cuenta que es por causa del pecado. Porque el hombre enloquecido enloquece lo demás también. Mira y verá que por el espacio, por ahí gira una cantidad de chatarra espacial. Usted no ve que ponen un satélite en órbita y comienza a dar vueltas, y mientras es útil, amén, y cuando se acaba, por allá queda dando vueltas como loco. Una vez cayó un pedazo por allá en un lugar de Argentina. Y cuando fueron a mirar, no era ningún asteroide, un pedazo de satélite, un pedazo de latas de esas que andan dando vueltas por el espacio. Ya no tenía vida útil, siguió dando vueltas hasta que yo no sé cómo, por allá cayó un pedazo. Y luego estaban entonces en todas las indemnizaciones que pide un país a otro. Mire usted y verá que el ser humano hace todo esto. Por ejemplo, los combustibles que usamos, y todos lo usamos. Usamos un vehículo, un carro, un camión, un barco. Todos esos combustibles que usamos ayudan al calentamiento. Pero pastor, ¿qué culpa? Pero mire, hermanos, se supone que hace rato que los países saben de combustibles que no causan esa molestia. Hace rato. Y no soy ningún científico, ni estoy descubriendo el agua tibia tampoco. Hace rato que los países saben, los científicos de los países adelantados saben cómo producir combustibles que no sean tan dañinos como los que estamos usando. El dilema es, si cerramos ahorita mismo las petroleras, ¿quién nos paga toda la platica que hemos invertido? Entonces hay que seguir quemando petróleo y gasolina. Porque la economía de ciertos países y la economía de ciertas familias, etcétera, usted ya entiende el resto. Para el buen entendedor, pocas palabras bastan. Y esa es la verdad. Entonces, ¿sí es el pecado o no es el pecado? Donde el ser humano pone la mano, y perdonen que voy a usar un proverbio de esos bien criollos, pero se convierte como la piraña. Lo que no come, lo daña. El ser humano con su maldad, con tantas guerras, con tanta producción de tóxicos, con tanta explotación de los bosques, de la naturaleza de una manera inconsciente, etcétera, pues nosotros mismos los seres humanos nos encargamos de desbaratar todo. Pero no sigamos por ahí. Lo que queremos decir es que el ser humano causa muchas desdichas, muchas
desgracias de la cual nosotros mismos nos quejamos. Y si no, piensen esto. Hay miles y miles y miles de accidentes en motos y en carros que son producidas por choferes borrachos o adictos a las drogas. Sin embargo, los gobiernos son los dueños de las licoreras. Empresa licorera de Santander, empresa licorera del Valle, empresa licorera de aquí, empresa licorera de allá. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Monta su licorera y luego dice: los impuestos que produzcan los licores van para la salud y van para la educación. Entonces, matamos o dejamos medio tuertos a unos llenos de borrachera, porque eso quedan de todas las maneras, hermano. Sobre todo los que tienen accidentes en carros y en motos por causa del licor. Ustedes saben que la peor combinación que puede haber es gasolina y alcohol, aunque estoy hablando en el sentido claro de la palabra, porque ahora hay una gasolina que le revuelven alcohol, pero a esa no me refiero. Estoy hablando de la persona que va conduciendo y va borracho, va tomado. Pero dicen: tranquilo, que ese ya pagó los impuestos para volverlo a mandar al hospital. Entonces, sencillamente lo emborrachamos, lo montamos en una moto, estrellase contra un poste, que luego nosotros aquí en el hospital lo recibimos. Usted ya pagó. Ese es el ser humano. Qué triste. Sin embargo, cuando Dios hizo a Adán y estaba todo tan tranquilo, se dio cuenta que no estaba hecho para vivir solo. Él se dio cuenta y Dios entonces dijo: no te preocupes, yo voy a hacer algo. Lo durmió, sacó de su costado una de las costillas, hizo una mujer, la trajo. No hizo dos mujeres, hizo una mujer. Tampoco había hecho dos hombres, hizo un hombre e hizo una mujer, por si acaso alguno está interesado en saber. Pastor, ¿ustedes qué piensan acerca del matrimonio, el divorcio y el recasamiento? Dios hizo un hombre, le sacó una costilla, hizo una mujer y se la trajo. Eso resuelve el problema. En el plan de Dios original nunca hubo opciones para el recasamiento. A los muchachos y a las muchachas, abran esos ojos antes de casarse. Eso sí, después de casados, ciérrelos. Porque el que se embarcó ya tiene que navegar. Hay gente que vienen a descubrir después de que se casan que no, que yo no me casé en la voluntad de Dios, mejor ni lo diga. Ya que, como dicen por ahí, lo que fue, fue. Pero para el que no se ha casado, ¿no? El que ya esté casado, levante la mano, hombres o mujeres casados, casadas. A ver, levante la mano. Ustedes cierren los ojos, ya esto no es para ustedes. A los solteros, abran los ojos. El ser humano no fue hecho para vivir en soledad. Y aquí dice, uno de los castigos de lo que produce la esclavitud es la soledad. Por eso dice aquí: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Por eso Dios le hizo al ser humano compañía, porque no está hecho para vivir solo. Y una de las peores tragedias de las personas es la soledad. Y la soledad no se refiere a la soledad física, porque una persona puede estar rodeada de millones y estar solo.
Porque estar solo no es estar en un lugar donde no haya gente. Estar solo es donde hay otras personas que no están con uno. En la parte de sus intereses, en su parte emocional, en su parte de apoyo, no están con uno, entonces está solo. Usted puede estar rodeado de millones, ¿y qué tal si cada uno lo quiere matar? ¿Está acompañado? No, está solo. Son millones queriéndolo matar. Bueno, suponga que no lo quieren matar, pero tampoco les importa si usted se muere. Está solo. La esclavitud produce esa soledad. Porque el esclavo sabía que no tenía ningún derecho, que estaba obligado a hacer cosas, a hacer labores de siervo sin paga. El esclavo sabía también que ni siquiera la mujer que le daban. Mire esta ley que existía para los esclavos, por ejemplo. Que si el patrón le daba una mujer al esclavo y el esclavo tenía hijos con su mujer, entonces si llegase a venir la oportunidad de que el esclavo consiguiera su libertad, el esclavo se podía ir libre, pero la mujer y los hijos seguían siendo del patrón. Entonces se sentía acompañado. Y de hecho, en la ley para los hebreos existía entonces otra ley para ayudar a esos esclavos. Si un esclavo decía, bueno, ya me concedieron la libertad, pero resulta que yo amo a mi mujer y a mis hijos, y los hijos y la mujer no son mías, entonces él iba y le decía a su patrón, patroncito, muchas gracias, me ha dado la libertad, pero patroncito, le agradezco, yo me quedo con usted, porque yo no quiero irme dejando aquí a esta mujer y a estos hijos a quienes amo. Entonces él decía, pues bueno, yo no tengo ningún problema, venga para acá y arreglamos este negocio. Y lo llevaba delante de los jueces y le decía, este es mi esclavo que le acabo de conceder la libertad. Claro, yo le había dado mujer y él tuvo hijos con su mujer, pero él dice que no quiere irse, que no quiere dejar a su mujer, no quiere dejar a sus hijos, él los ama, y entonces dice que sí, por favor, yo lo puedo dejar como esclavo el resto de su vida. ¿Y es eso cierto? Entonces el esclavo respondía sí. Entonces los jueces decían, ok, entonces vamos a firmar esto. Y dice la Biblia que cómo lo firmaban. Lo llevaban contra un poste, le ponían la orejita ahí y le hacían un piercing. Le abrían la orejita como se la abre la gente hoy día, que la mayoría de personas pues no tiene nada que ver con esto, pero eso era una ley. Le abrían un huequito con una lesna, así en la oreja como lo hacen hoy día, y le ponían ahí un arete, un zarcillo, algo que colgara de ahí. Y entonces el que veía ese decía, este es esclavo permanente. Esa era la ley, así funcionaba. Bueno, algunas señoritas o mujeres que en algún momento hayan usado, tal vez se hacen así, a ver si ya cerró. En nuestra cultura no tiene nada que ver, pero fíjese que esas cosas venían por leyes en culturas diferentes a las nuestras. Entonces el ser humano tiene una gran, o sea, un gran dilema con la soledad. Y la esclavitud produce soledad. ¿Qué más produce la esclavitud? Dice, cambiará su desierto en huerto de Jehová. Pero recalcando esto, en el verso 11 que hemos leído, dice, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. El dolor y el gemido huirán. Entonces la esclavitud, aparte de producir esa soledad terrible, también la esclavitud produce gemido, dolor y lágrimas. ¿Por qué?
porque un esclavo ha perdido todos sus derechos y no tiene los mismos incentivos que tenemos nosotros en la vida. Una persona trabaja duro en su trabajo, si es que el trabajo es independiente, es suyo, es propio. Trabaja duro con una ilusión. ¿Cuál? Crecer en su negocio, ¿verdad? Recibir un poco más de salario a cambio de su esfuerzo y tal vez comprar una casita y comprar aquello y educar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ilusión que motiva a la persona a trabajar. Pero si la persona trabaja y sabe que no va a recibir nada, que además no puede irse a donde quiera, ni siquiera comer cuanto quiera, era la ración que le dijera el amo. Y si el amo decía, hoy es ayuno, no religioso, sino de orden patronal, por orden del jefe, ni modo, no había comida. Yo visité en la isla de Bonaire, visité las salinas. Es famoso allí porque producen mucha sal para enviarla a Europa. Sal de esta que sacan del mar. Entonces tiene unas grandes salinas ahí. Y mientras estaba allí, me dijeron, ¿quiere ver las chozas donde vivían los esclavos? Yo dije, sí, está bien. Entonces me llevaron a conocer dónde vivían los esclavos en esas salinas. Todavía las conservan. Digamos que son como de un techito redondito así, no más alto que esto, del piso aquí, probablemente de esta altura. Escasamente cabría una persona sentada. No se puede poner de pie adentro. Y tampoco es tan amplio. Sería como de esta pared hasta acá. Y el largo exacto para que cupiera un esclavo con sus pies adentro de la choza. Era como de barro, no puedo describirlo bien. Su forma, la forma, digamos, arquitectónica en que hacían eso, era como esos hornos que usted ha visto, hornos caseros que los hacen con barro para hacer pan, diga algo parecido. Y entonces tenía una puertecita pequeña, algo así, más o menos así, de alto, y así. Eran hechas de esa manera para que ningún esclavo quisiera estar allá por más que le fastidiara el trabajo. Porque al decir verdad, si usted está cansado de trabajar, pues usted dice, me voy a mi casa y me tiro a mi cama. ¿Cierto? Y a lo menos su cama es cómoda, su cuarto tiene una ventana, etcétera, y usted va a poner ahí un ventilador, un radio con música de la que a usted le gusta, clásica, etcétera, y va a quedar en un dulce sueño. Pero aquello era para evitar que el esclavo sintiera deseos de estar en su choza. Así que por más cansado que estuviera, prefería estar afuera en el trabajo que allá metido dentro de esa chocita, porque no tenía espacio. Solamente cabía él, había un poquito más ancho para los esclavos a los que le daban una mujer y eso, pero no cabía. Él tenía que entrar gateando para comenzar. Adentro la posición diferente a estar acostado, la única posición que podía tomar era sentarse mientras se acostaba. ¿Era oscuro? Bueno, ¿qué más podemos decir? Triste, esa es la situación de un esclavo. Entonces la esclavitud produce gemidos, produce dolor, la angustia, el saber que la persona no tiene opciones, que no puede hacer nada, que ha sido arrancado de su entorno, de su cultura,
de lo suyo, de lo que ama, y luego ser puesto en unas condiciones de esas, eso produce indiscutiblemente dolor, gemido. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en el libro del Salmo cuando relata la esclavitud de la gente de Israel que no vivían en esas chozas? Sin embargo, eran esclavos otra vez en Babilonia, y ellos dicen: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. Habíamos colgado nuestras arpas de los sauces. Yo no creo que pudieran irse a llorar ahí todos los días, porque eran esclavos. Pero cuando les quedaba un airecito, ¿a dónde iban a dar? A la orilla del río, a ver pasar el agua y a llorar. ¿Por qué? Porque ya eran esclavos. Habían perdido sus derechos, se acordaban de sus familias que las habían matado cuando llegaron los enemigos que se los habían llevado, mataron una cantidad de gente. Estoy seguro que casi cada esclavo tenía alguien por quien hacer luto. Siempre sucedía así. A los esclavos no se les brindaba atención médica. Los esclavos eran simplemente útiles como mano de obra. Cuando ya se extinguía su fuerza, entonces no más nuestros muros del famoso castillo de San Felipe y los muros de la ciudad antigua de Cartagena, que fueron hechos en aquella época, se dice que fueron hechos con piedras, y para hacer la mezcla con que pegaban estas piedras unas con otras, dice que se usaba cal, un poco de arena, sangre de caballo y de esclavo. Sencillamente el esclavo que ya no servía más era eliminado, y su sangre todavía era útil para seguir haciendo más mezcla y construir más muros. Horribles, sí señores. Vayan aquí nomás a Girón. Vayan ahí a Girón y entren a los lugares históricos que hay ahí, y le mostrarán el sitio donde amarraban a los esclavos para castigarlos terriblemente. Y no estamos hablando de por allá, estamos hablando de nuestra tierra. Eso es lo que produce la esclavitud: gemido, lágrimas, dolor. ¿Qué más produce la esclavitud? Mire esto que le voy a leer. Dice: ya te has olvidado de tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día continuamente temiste del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Ay, las aflicciones que venían de parte del amo. Lo que les estoy diciendo ahora, los castigos. Aparte de saber que su suerte era esa, el amo nunca perdonaba a su esclavo. No importa cuánto lo castigara, siempre era legal, porque era su esclavo. Y de hecho, en la mayoría de los casos, si por causa de un castigo severo un esclavo moría, no había nada que pagar. No era condenado. Sencillamente el esclavo, por ser terco, se había ganado una paliza. Y el amo, pues como dice aquí, lleno de furor, o sea, de ira, lo afligía, hasta que a veces el esclavo no daba más. Entonces todos esos son resultados de la esclavitud. ¿Qué otra cosa? El verso 14 dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra. Tenía, hermanos, siempre esa situación pendiente, que un esclavo, como castigo, aparte de ser golpeado muchas veces, como uno diría, brutalmente, también era echado en una cárcel.
si el castigo que el amo le quería imponer fuera todavía más fuerte. Entonces, malherido y etcétera, era tirado a una cárcel. Y cuando ahí habla de la mazmorra, está hablando de que habían patrones que tenían unas cárceles en sótanos, cárceles oscuras, húmedas, donde no entraba nunca el sol. Para entrar había que prender una antorcha. No tenía ningún tipo de servicio sanitario. Y muchos de ellos podrían morir ahí por pulmonía, por tifo, por todas esas enfermedades propiciadas por un medio así. Porque si no había servicios sanitarios, usted ya se imagina. Si era húmedo, etcétera. Y aquí nos habla de eso. Ese era otro resultado. Eso, la esclavitud permitía que todo eso sucediera con la persona que tristemente había caído en esa condición. Ahora, pero en esta noche nosotros hemos dicho que queríamos hablar de la esclavitud y su final. Todo eso poniéndolo en el ambiente espiritual es lo mismo. Es aplicable. ¿Usted sabe cuántas personas en el mundo? Mire, la esclavitud es tan grande que el ser humano ni siquiera grita porque no le quedan alientos y porque no se da cuenta de su esclavitud. Piensa en esto. Usted enciende la televisión y sale una propaganda que dice: el alcohol es perjudicial, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Por la superintendencia, no sé qué, que no se entienda. Pero primero le han dicho: ron tal, el mejor para vivir la vida. Y luego le dicen así en unas palabras todas rápidas: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El tabaco. En las cajetillas de cigarrillos en más de un país, yo no sé si en el nuestro porque yo no las examino, pero he leído los artículos, y en la mayoría de países en las cajetillas de cigarrillos por obligación tienen que poner un sellito que dice: el tabaco puede producir cáncer. Hace como 3 o 5 días fue el día que, supongo yo que la Organización Mundial para la Salud, no sé cuál organismo, pues organiza un día para hacer la prevención contra el tabaco. Y dice que 35 millones de personas al año mueren por causa del tabaco. Uno de los periodistas decía: cada minuto está muriendo una persona por el uso del tabaco. Cada minuto. O sea que mientras yo he estado predicando ya deben haber muerto como 50. Y no lo estoy diciendo como un chiste, estoy diciendo las estadísticas de las organizaciones de salud. Y solo por hablar de 2 cosas de las más simples, porque supuestamente es un lujo fumar, ¿verdad? El muchacho que es adolescente no halla la hora de, escondido como sea, llegar al colegio, sacar un cigarrillo y prenderlo como el actor de cine. Y hacer como Popeye. Un barco a vapor. ¿Quién se da por enterado? ¿Quién protesta? Piense, la esclavitud produce una condición tan terrible que la gente vive temerosa
de la violencia. Y nuestras casas tienen rejas en la puerta, rejas en la ventana, rejas en el techo, rejas en el piso. Y todavía con todo y eso usted encuentra que se acuesta y no está tranquilo, ¿verdad? Usted pone rejas, pone pasadores, pone doble vuelta en la chapa de seguridad, pone un candado extra y va y busca 4 canastas de gaseosa llenas de envases vacíos, los recuesta a ver si hacen ruido cuando el ladrón vaya a empujar. Bueno, una cantidad de cosas que la gente se imagina. Usted sabe que no estoy diciendo mentiras. ¿Es así o no es así? Sin embargo, ¿de qué está llena la televisión? De violencia. Y la gente adora los programas de violencia. Y si le presentan una programación de esas de niños donde hay risas, cantos y una cosa así, si ve la programación boba, quita eso. No sirve. ¿Qué quiere? Le tiene miedo a la violencia, pero quiere ver violencia. Y les voy a contar esta experiencia así rápida. Cuando yo les comenté a ustedes una parte de la experiencia que estuve hace poco en la ciudad de Cali, que había encendido ya el carro, estaba en la puerta, todavía a la puerta de la casa, con el carro encendido, listo para salir para ir a un culto de confraternidad. Era de día, una calle como de 2 cuadras, y entonces se entra por allí, y cuando llega aquí no tiene final y hay que dar la vuelta ya, 1 cuadra, no tiene final, hay que dar otra vez la vuelta, tampoco tiene final, en fin, tiene que volver a salir por donde entró. Mientras yo estoy ahí con el vehículo encendido, esperando para arrancar, yo siento, porque uno como es conductor está pendiente, yo siento que allá a lo lejos oigo cuando un carro como que da una entrada fuerte, y como suena eso cuando entra y luego cuando ponen un cambio y con toda la fuerza, y yo miro por el retrovisor y veo que allá se acerca una camioneta blanca. Y en mis adentros dije, Dios mío, se robaron ese carro. Por la manera como venían conduciendo, uno como que se vuelve automático para eso. Se robaron ese carro y dije, Padre Celestial. Y había únicamente un pedazo ahí para pasar al lado donde yo estaba. Yo digo, gracias a Dios, ¿no? El Señor, y bueno, no permitió. El conductor venía como alma que lleva el diablo por allí. Esas llantas sonaron muy feo. Y luego la frenada en la esquina y esa volteada. Y yo miro así un poquito y allá vienen 2 motocicletas de esas altas, grandes, de toda velocidad detrás. Y cada uno con 2 y el de atrás viene apuntando. ¡Ya va el miserable! Y bueno, gracias a Dios no dispararon. Y también daban esas vueltas. Yo dije, Señor, ¿esto es la ciudad o una película? Yo me iba a bajar del carro y esa parte no se la había relatado. Pero yo me voy a bajar del carro porque yo digo, esto no está bueno. Es una calle ciega que hay que dar la vuelta, y esta gente dando vueltas aquí alrededor de una calle ciega con revólveres en la mano, etcétera. Lo mejor es entrarse, ¿verdad? Cerrar la puerta y entrarse a buen recaudo y decir, Señor, ten misericordia de estas pobres almas. ¿Sabe usted que mientras yo voy bajando del carro para entrar, veo unos niños y muchachos que vienen corriendo detrás? Exactamente como si estuviera viendo una película a ver qué había pasado. Y yo les digo, niños, muchachos, adentro, que esto es... Me hicieron así y siguieron corriendo detrás a ver cómo iban a hacer los tiros, por dónde iban a entrar, por dónde iban a salir, cómo iba a correr la sangre. ¿Se da cuenta de lo que yo le digo? El ser humano es esclavo. Le tiene miedo a la violencia, pero le gusta. ¿Y para qué seguimos hablando de esto? Le tiene miedo a toda esa cuestión de demonios, pero usted ve a la gente alquilando películas de terror. Incluso hasta hermanitos. Alquilando películas de terror, y que la película comienza con un sonido. Y la gente hace así y hace así, pero ahí está.
Y que luego no sé qué cosas tan feas y etcétera, etcétera, pero ahí está. ¿Y sabe lo que dicen al otro día? Uy, me vi una película, uy, tan fea. ¿La miramos? La esclavitud produce eso. Y el ser humano no se da cuenta de qué tan esclavo es. Pero en esta noche el Señor está aquí para decirnos, hay un final para la esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Hay un final para la esclavitud, mi amigo y mi hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo es ese final? Aquí el Señor está diciendo, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, tendrán gozo perpetuo sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán, porque yo soy vuestro consolador. Yo soy Jehová tu hacedor, que extendió los cielos. El preso agobiado será libertado pronto, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Todas esas cosas de las que hemos hablado, que son dolorosas, aunque mirándolas como las hemos mirado, es probable que alguno de ustedes ha sonreído, etcétera, pero son dolorosas en el fondo. Todas esas cosas pueden ser remediadas y llegar a un final en la vida de cualquier persona en esta misma noche, porque Dios es el que le pone fin a la esclavitud del ser humano. Llámese como se llame la persona. Es sencillo. Si uno no quiere vivir en esa esclavitud, agobiado por ese dolor, angustiado por esas circunstancias, sabiendo que no tiene futuro, entonces puede venir a los pies del Señor y decir, Señor, soy un esclavo, estoy viviendo en esta condición, entra a mi corazón, perdóname, sálvame, cámbiame, transfórmame. Y el Señor con su poder extiende su mano, nos toca, nos salva, nos cambia, nos transforma y nos liberta. Por eso es que la gente que no conoce a Cristo, cuando ven a los que ya le han entregado su corazón al Señor, dicen, bueno, me gusta que allá se canta bonito, me gusta esto, pero hay algo que no me gusta, que, es que ese se llevó ahí y está rapidito que lo cambiaron. Se fue ya como 2 veces y llegó y que ya no conoce a nadie. Y cuando dice que ya no conoce a nadie, ¿qué es lo que quiere decir? Ya no quiere ir a comprar la garrafa esa de aguardiente. Ya no quiere manejar borracho. Ya no quiere fumar más cáncer, más cigarrillo. Ya no quiere hablar con esas palabras de grueso calibre. Porque el Señor lo libertó. ¿Ha pensado usted por qué una madre, sencillamente porque está incómoda, tiene que tratar a su hijo de una manera o a su hija de una manera vergonzosa, decirle unas palabras tan terribles que la primera ofendida es ella? Porque llena de ira le dice, usted es hijo de una mujer de la calle, y resulta que ella es la mamá. Esa es la esclavitud del pecado. O decirle a un hijo varón, usted no es hombre. Y es su hijo. Si se lo dice otro, ella saca un machete, un cuchillo, un revólver, se mata con otro, pero ella misma se lo dice. ¿Por qué? La esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado está presente, hermano, en la vida del ser humano. Pero en esta noche hay buenas noticias. Hay un final para la esclavitud. Gloria al nombre del Señor. Y ese final para la esclavitud está cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Amiga y amigo, usted que ha venido aquí en esta noche, déjeme decirle que llegó para escuchar el único mensaje que realmente es valedero para que sea libre, cambiado y transformado. No porque sea el mensaje que yo prediqué, sino porque es el mensaje de Dios en su palabra. El Señor tiene el poder para ponerle fin a la esclavitud de su vida. Y voy terminando. Desde que yo era niño hasta el día de hoy,
Mucha gente se suicida. Se suicidan y ha crecido más y más la tasa de suicidio entre la juventud y la adolescencia. La razón, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Los sociólogos tienen sus puntos de vista, pero el pecado está destruyendo con su esclavitud a la raza humana. Y si otros no gritan, el Señor tiene aquí en esta noche su palabra para Dios mismo gritarnos a nosotros y decir: no sigan en esa condición. Vengan que yo puedo ponerle fin a su situación. Venga que yo puedo ponerle fin, dice Dios, a su estilo de vida. Una condición terrible donde ya usted ni siquiera lucha por su propia condición, sino que se ha rendido y ha entregado lo que es y lo ha dejado todo a como la corriente quiera llevárselo. Pero en esta noche el Señor dice: yo estoy aquí para tenerle libertad. Usted no tiene que hundirse como los demás. Usted puede hoy darle una oportunidad al Señor en su corazón.